Buenos días, tardes, noches, según corresponda. En esta oportunidad nosotros, el equipo Dodo, presentaremos el tema de sistemas de control de versiones en una base de datos, lectura complementaria de la asignatura de base de datos dentro de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Los integrantes de este grupo son Bastián Cares, Camila Morales. Fanny Serrano. Ignacio Vélez. introducción, base de datos, importancia y modificación, y control de versión. Las bases de datos son el elemento central de la mayoría de los sistemas actuales de software, porque contienen la información que incumbe al negocio. Las bases de datos son tan completas y cambiantes como los sistemas mismos, y los reales contienen cientos de tablas, cada una con miles de registros, además de procedimientos almacenados y demás código necesario para agilizar la operación y mantener funcional el sistema. Por otro lado, no importa qué metodología de desarrollo se utilice, las bases de datos no siempre quedan listas para la implementación después del primer intento, y generalmente, cuando se requiere un cambio significativo en el código o sistema, dicho cambio afecta a la base de datos, por lo cual administrar una de estas no es una tarea que se pueda hacer manualmente, ni mucho menos por un solo individuo. La problemática con el control de versiones de las bases de datos es muy amplio, pero se hace poco control de versiones en las bases de datos. Durante el transcurso de los años, un sistema va evolucionando y se modifica para satisfacer las necesidades de un cliente en específico. En ese punto es donde se resalta la necesidad de un sistema de control de versiones para que facilite el administrar las diferentes versiones de la base de datos y evitar los problemas irreversibles. Por otro lado, también puede prevenir a las empresas a hacer respaldos enormes de dichas bases de datos y luego obligar a los servidores la tarea titánica de tener que recuperarlas. El control de versiones en general es la administración de los cambios que ocurren sobre un producto, donde una versión es un estado del producto en un momento específico y se usa más comúnmente en la industria de la informática en el código fuente del sistema, el que se respalda con el control de versiones, además de otros componentes, cuales pueden ser documentos o imágenes que formen parte de dicho sistema. El control se puede llevar manualmente, aunque existen herramientas para automatizar este proceso y es la vía más económica en cuanto a tiempo, recursos y almacenamiento. Un control manual implicaría guardar una copia de un documento cada vez que se haga un cambio. Por otro lado, tener un registro manual descriptivo de todos los cambios y cuando se necesite regresar a una versión anterior, aplicar lo inverso a lo que dice en dicho registro. La motivación principal que se utiliza en un sistema de control de versión o CSV abreviado, independientemente del tamaño del proyecto, es que ahorra tiempo y problemas en caso de ocurrir un error, ya sea accidental o no. Y estos sistemas te permiten volver fácilmente a una versión anterior del trabajo en caso de necesitarlo. Ahora, hablando y centrándonos en un proyecto más grande y de mayor evolución a largo plazo, el uso de un CSV para administrar los cambios dentro del sistema tiene otras ventajas, como facilitar el trabajo distributivo, permitiendo a individuos trabajar sobre diferentes módulos a la vez y no manejar versiones desactualizadas en el proceso. Otra ventaja en este tipo de proyectos es la administración de ramificaciones. Una ramificación dentro de un historial de versiones es cuando a partir de un punto hay dos caminos evolutivos diferentes de algún producto, ya sea nuevamente código, imagen o documento, ya sea por versiones separadas o para trabajar sobre una de las líneas de cambio sin afectar a los productos originales del proyecto directamente. Los CSV comenzaron su historia desde los años 70 administrando código fuente principalmente, llamados CSVs genéricos, aunque también administran otros tipos de archivos concernientes a los proyectos de software, por lo que han tenido más de 30 años para madurar lo suficiente y obtener un proceso definido para la correcta administración de versiones, pero la naturaleza de las bases de datos es diferente a la de cualquier archivo para pensar que un CSV genérico pueda acoplarse del todo con el desarrollo de una base de datos completamente, por lo cual es importante primero conocer el ciclo de desarrollo de estas, abarcando la creación, evolución y mantenimiento para poder ver la influencia de los CSVs dentro de dicho ciclo. Actualmente hay varias formas de administrar los cambios de las bases de datos utilizando herramientas especializadas, los cuales son llamados CSVs específicos, y algunas de ellas incluyen la utilización de CSVs genéricos como auxiliar para el control de versiones y otros generando su propio método para mantener el control de cambios. Sistemas de control de versiones genéricos. Son herramientas de software que ayudan a los equipos de software a gestionar los cambios de código fuente a lo largo del tiempo. Las fechas mencionadas o las más importantes es la primera fecha mencionada de la existencia de las primeras computadoras, la cual fue a mediados de los años 60. Además se menciona el primer SSB, el cual fue liberado a fines de los años 70, y luego vienen las primeras computadoras personales de escritorio que aparecieron en los años 80.
Los productos de CSV. Existen muchos sistemas para administrar el control de versiones de productos informáticos, algunos basados en otros, siendo mencionados los más mencionados, el CVN, los más usados en los últimos tiempos. También están el JIT Mercurial y el Mercurial, los cuales son famosos entre los usuarios de Linux, y otros más como ClearCase o Plastics SCM. Las clasificaciones están entre las siguientes dos familias: distribuido, que es el frecuente uso de un repositorio que está normalmente disponible y que sirve de punto de sincronización entre distintos repositorios locales. Además de los distintos repositorios se pueden intercambiar y mezclar entre ellos. El centralizado, por otra parte, es el cual facilita las tareas administrativas a cambio de reducir la flexibilidad de toma de todas las decisiones de la. Además, necesita la aprobación del responsable que existe en el repositorio centralizado de todo el código, el cual es el responsable, él o el conjunto de ellas que está trabajando en él. Mecanismo de control. Permite a los desarrolladores trabajar de forma más colaborativa y eficiente, ya que pueden trabajar simultáneamente sin temor a sobreescribir el código de otros. Existen dos mecanismos de control: exclusivo y colaborativo. A continuación se muestra un ejemplo de cada uno. El caso 1 muestra cómo dos usuarios entran al mismo archivo y se modifican por separado. Cuando el primero guarda, no hay problema, pero cuando el segundo guarda, sobrescribe el que había publicado el primero sin poder recuperar lo anterior. Este es un error muy común cuando no se posee un mecanismo de control. El caso 2 muestra cómo un usuario bloquea el archivo una vez entra, dejando a los demás usuarios solo para ver el archivo sin poder modificar nada hasta que éste termine. En el caso 3 podemos apreciar cómo dos usuarios pueden modificar el mismo archivo. Cuando el usuario 1 guarda, inmediatamente le envía un mensaje al otro usuario que se encuentra desactualizado, bloqueando la escritura hasta que no actualice la versión con ambas dentro. Después de esto, el usuario puede trabajar sin problema. Bueno, haciendo una comparativa entre los sistemas de control de versiones centralizado y distribuido, primero vamos a analizar un poco de su funcionamiento. Como podemos ver, el sistema de control centralizado y el sistema de control distribuido tienen los dos un punto donde se va a almacenar toda la información, siendo el distribuido va a ser una nube y el centralizado va a ser un servidor principal. El problema o sea, la diferencia entre estos dos, aparte de esto del punto de guardado, es el equipo. Mientras que el centralizado mantiene un equipo especializado en un proyecto, ya sea un equipo de trabajo, un grupo de compañeros, etc., el distribuido va a ser de uso libre. ¿Qué quiere decir esto? Que cada colaborador va a tener su propio repositorio individual donde va a trabajar él y después va a poder subir esa información a la nube. De esta forma se puede decir que cada colaborador, ya sea alguien anónimo, va a poder aportar su pequeño cachito de ayuda ya sean proyectos, códigos o diferentes asuntos en un sistema de control de versiones distribuido. Bueno, aquí tomando un ejemplo, Subversion es un sistema de control de versiones de código abierto. Quiere decir que ya es un sistema distribuido porque cualquiera puede dar una pequeña ayuda en ese tipo de sistema de control de versiones. No necesariamente un equipo que se encargue en especial del tema. El problema entre estos dos, yo diría el problema en distribuido, sería de que en casos de seguridad, el centralizado tiene una mayor seguridad, ya que al contar con un equipo especializado sobre el proyecto, es capaz de mantener un orden en los cambios que se van realizando. Mientras que el distribuido, al ser gente anónima, no se tiene un orden en lo que se va haciendo, la información se mezcla y cualquier uso malintencionado de la información puede llevar a hacer que caiga algún proyecto. Los dos sistemas de control de versiones son capaces de utilizar archivos binarios, mientras que el centralizado no tiene mayor problema. El distribuido sí va a tener un tanto de complicaciones debido a que el fusionarlos automáticamente le va a resultar más complicado el fusionar los archivos. Los cambios van a costar más, ya que los usuarios deben reemplazar completamente el archivo binario con una nueva versión, así constantemente. Acciones básicas sobre repositorios. Las acciones básicas que se realizan son: despliegue, que es cuando el usuario requiere una copia local del repositorio modificado; enviar, es cuando se envía un documento nuevo o modificado para integrarlo al repositorio; y sincronizar, que integra los cambios hechos del repositorio a la copia local. Luego viene fusión, que se da cuando los usuarios modifican un mismo archivo creando los dos
ramificaciones. Para unir las ramificaciones se resuelven los cambios de ambas mediante el merge. Después viene añadir, que es un comando para agregar un archivo o carpeta a la copia de trabajo. Para hacer que se agregue el repositorio se debe hacer un nuevo envío. Luego de eso está diferencia, que muestra las diferencias entre las dos versiones diferentes. Luego está eliminar, que es la contraparte de añadir, que elimina un archivo de la copia local de trabajo y se elimina del repositorio cuando se hace el envío nuevamente. Viene resolver, que se utiliza cuando hay algún conflicto para resolver los problemas a la hora de hacer una fusión. Está revertir, que es cuando se decide deshacer en los cambios de los hechos localmente volviendo a la copia prístina. Y finalmente está actualizar, que se realiza para actualizar la copia local con el estado actual del tronco del repositorio, fusionando cualquier cambio que se haya hecho anteriormente. Flujo evolutivo de un repositorio, definición y términos utilizados. Cuando un repositorio es modificado varias veces, el flujo evolutivo o historial de evolución puede parecer complicado, ya que desde ese historial se puede recuperar una versión anterior, por lo cual en la siguiente figura se plasma un ejemplo de la evolución de un producto desde el punto de vista del control de versiones, resaltando las principales características de este tipo de gráficos. Los nodos verdes representan el tronco evolutivo o trunks, el cual lo podríamos definir como la rama principal de evolución, donde cada uno de los nodos representa adición de funcionalidades. En este caso, los nodos con el color amarillo representan versiones en ramificación o branch, que se encargan de la corrección de bugs, a los cuales se les hace un merge con el tronco principal para que las versiones del mismo no sean afectadas por los bugs y la legibilidad del árbol sea más congruente. Los nodos azules son rótulos o tags que sirven para asegurar la localización de las versiones marcadas. En la mayoría de los sistemas de gestión de versiones usan ya sea tags, labels o baselines para este propósito. Y por último, el nodo rosado es una ramificación descontinuada. Además de los términos de las actividades que mencionaron antes, los siguientes son algunos de los términos con los cuales se debe estar familiarizado cuando uno se refiere a CSV genéricos. El repositorio sería un lugar donde se almacenan y mantienen los datos. La rama es cuando el desarrollo se parte en un punto concreto y sigue dos caminos separados, los cuales pueden desarrollar una nueva funcionalidad sin hacer que la línea principal quede inestable. El conflicto es cuando al hacer un commit o envío, los cambios ocurren en la misma línea. En este caso, los CSV no pueden decidir automáticamente qué versión utilizar y se dice que el archivo está en conflicto. El usuario debe editar el archivo manualmente y resolver dicho conflicto antes de que se puedan confirmar más cambios. El registro o historial muestra la historia de las versiones de un archivo o carpeta, y parche es un archivo generado con un diff que resume los cambios en un código fuente. El control de versiones de bases de datos con un servicio de control de versiones genéricos se refiere a la utilización de un sistema de control de versiones que no está especializado en base de datos para gestionar los cambios en la estructura y conteniendo de una base de datos. Se explicará lo que sucede cuando no se tiene un control de versiones, concepto de Delta Script, jerarquía propuesta para base de datos y gestionar la versión en uso de sincronización. Tener una base de datos sin control de versiones puede ser problemático por varias razones. Sin un sistema de control de versiones es difícil rastrear y administrar los cambios realizados en la base de datos a lo largo del tiempo. Esto puede llevar a problemas como la pérdida de datos, errores en los cambios realizados y dificultades para revertir cambios no deseados. Un Delta Script es un código en lenguajes SQL que se genera a partir de la comparación de dos estados diferentes de una base de datos. Estos estados pueden ser versiones anteriores y posteriores de la base de datos. El propósito principal de un Delta Script es resumir los cambios que se han ocurrido entre los dos estados de la base de datos. Esto incluye cambios estructurales como la creación de tablas, vistas, claves primarias y claves foráneas, así como cambios funcionales como la creación de procedimientos almacenados y consultas recompiladas. La jerarquía propuesta para las bases de datos implica que cada desarrollador trabaje en una copia local de la base de datos, generando versiones parciales y administrando scripts de cambios. Luego se genera un script de sincronización que se aplica por un responsable para sincronizar los cambios con la base de datos final. Se pueden gestionar las versiones en un uso de sincronización de manera similar a cómo se hace con un servicio de control de versiones especializado en base de datos. Una forma de gestionar las versiones en un uso de sincronización es mediante el uso de etiquetas o tags en el sistema de control de versiones.
Otra forma de gestionar las versiones en uso de sincronización es mediante el uso de archivos changelog. Es importante tener en cuenta que la gestión de versiones en uso de sincronización es un aspecto crítico del control de versiones de base de datos, ya que cualquier error o conflicto en la sincronización puede tener consecuencias graves en la integridad de los datos. Ciclo de desarrollo de una base de datos. Como primer punto está establecer un entorno del proyecto. La base de un proyecto de base de datos se estableció importando el esquema existente. Puede ser del entorno de producción de la base de datos en el servidor de prueba. Segundo punto, realizar un trabajo desarrollado interactivo aislado. Se lleva a cabo el desarrollo del control de las versiones en donde es necesario usar versiones de desarrollo, porque las piezas se pierden o la PC del desarrollador no puede sobrevivir y se pierden los cambios. La tercera es generar el proyecto. Durante el desarrollo del proyecto de la base de datos se crea la sincronización de la última versión. Y como cuarto, realizar la implementación desde el entorno del proyecto. Basado en la generalización del proyecto anterior, la implementación del proyecto se genera restaurando los archivos del borrador del esquema y de las pruebas, y la implementación se lleva a cabo en los servidores de prueba y de producción. El sistema de control de versiones especializado permite mantener un historial completo de los cambios realizados en la base de datos, lo que facilita la gestión de versiones y la posibilidad de revertir a versiones anteriores si es necesario. Además, al utilizar un único respaldo versionado, se reduce la necesidad de mantener múltiples copias de la base de datos y scripts de sincronización. Se explicarán las características del servicio de control de versiones especializado y las características de Database Forge, Redgate Tools y Liquibase. Las características de los servicios de control de versiones incluye la adaptación a diferentes sistemas administradores de base de datos, la facilidad de uso y configuración y la opción de elegir entre una distribución gratuita o privada. Estas características permiten a los usuarios gestionar de manera eficiente y personalizada las versiones de sus bases de datos. Database Forge ofrece una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, lo que permite a los usuarios realizar tareas de control de versiones de manera eficiente. Además, cuenta con una amplia gama de características como la comparación de esquemas, la sincronización de datos y la generación de scripts de migración. Redgate ofrece una interfaz de usuario intuitiva y fácil, lo que permite a los usuarios realizar tareas de control de versiones de manera eficiente. Las herramientas son privativas y ofrecen diferentes planes de precios según la necesidad del usuario. Liquibase permite a los usuarios definir y gestionar los cambios en la estructura y los datos de la base de datos utilizando archivos XML o YAML. Además, es una herramienta muy flexible y personalizable que se adapta a las necesidades específicas de cada proyecto. Liquibase. Se explicará los siguientes conceptos. En el año 2006 se lanzó una aplicación general y un código fuente, y en el año 2007 se lanzó la primera versión estable de Liquibase, el cual fue creado por Nathan Boxland. Esta es la que permite al desarrollador definir y administrar cambios de la estructura de los datos en base de datos de manera controlada y automática. Bueno, las características del Liquibase: es gratuito y de código abierto, lo que significa que se ha puesto a la disposición de todo el mundo de manera gratuita, otorgando licencias que facilitan su reutilización. Es ajeno a las plataformas específicas, lo que significa que se enfoca en el control de versiones de la base de datos. Esto significa que se pueden realizar cambios de estructura y de datos de la base de datos. Se hace un control de versiones sobre la base de datos, el cual sincroniza las versiones y se asegura de que los cambios no entren en conflicto entre los cambios de otros usuarios. Se ejecuta sobre la línea de comando. Significa que te permite comunicarte con un sistema operativo mediante una interfaz textual. Cuenta con complementos instalables. Cuenta con una arquitectura modular que permite la instalación de complementos para ampliar su funcionalidad. La última, que esto es entornos desarrollados de desarrollo integrado. Es compatible con una amplia gama de bases de datos, incluyendo MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, entre otros, los que permiten a los usuarios utilizar Liquibase, entre otros, que involucran diferentes bases de datos sin tener que cambiar de herramienta. Bueno, como se pueden ver aquí, es una lista de las bases de datos que son compatibles con Liquibase.
siendo al menos las que hemos tratado en este semestre, MySQL, Postgres, Oracle, bueno, Liquibase. Cuando trata con una base de datos, esto al momento de crear una, genera dos tablas, las cuales son Database Change Log y Database Change Log. Bueno, ¿cómo funciona cada una? El funcionamiento de Database Change Log trata de que esta tabla va a centrarse en mantener un historial sobre los cambios que se van a realizar. Como mencionó mi compañera anteriormente, bien atrás, esto trata de mantener ¿cómo decirlo? Los cambios se vayan actualizando constantemente. Esta tabla es generada automáticamente por el sistema. En caso de no hacerlo, se puede hacer manualmente mediante quedando de una forma similar a la imagen que se puede ver en pantalla. Los parámetros que son utilizados en esta tabla son sí o sí necesarios para hacer un seguimiento de los datos específicos y de a poco hacer un seguimiento de estos y llegar a qué cambio está ocasionando un desperfecto. Si tomamos esto hasta cierto punto en profundidad de su funcionamiento, Database Changelog crea un fichero de formato XML llamado changelog y este fichero va a almacenar cada cambio o conjunto de cambios que van a ser denominados como change set. Estos también son capaces de dividirse en varios archivos para mejorar el rendimiento de este tema. El funcionamiento de Database Changelog se podría decir que es como un semáforo. En el mismo caso 3 que fue mencionado anteriormente, donde trata de que no puede haber un cambio en una base de datos hasta que un usuario ya haya implementado los cambios, ese es básicamente su funcionamiento. Sirve un semáforo. Si un colaborador está actualizando la base de datos, no va a permitir un cambio hasta que ya se vea implementado y después va a poder cederle el paso a otro colaborador. Migrate es un comando de Liquibase que permite aplicar los cambios definidos en un archivo changelog a una base de datos de manera automatizada y controlada. Esto facilita el proceso de desarrollo y despliegue de aplicaciones y permite mantener la base de datos actualizada con la última versión de la estructura y contenido definido en el archivo changelog. Para editar una tabla utilizando SQL se utilizan comandos específicos. Estos permiten realizar modificaciones en la estructura de una tabla existente. Es importante tener en cuenta que al editar una tabla utilizando SQL se deben considerar las restricciones y dependencias existentes en la base de datos para evitar problemas de integridad de datos. Además, recomienda realizar copias de seguridad de la base de datos antes de realizar cambios importantes en la estructura de esta. Liquibase es una herramienta poderosa y flexible para el control de cambios y versiones en base de datos. Permite gestionar de manera controlada y automatizada los cambios en la estructura y contenido de la base de datos, facilitando el trabajo en equipo y el despliegue continuo de aplicaciones. Aquí puede ver la biografía adjunta sobre de dónde sacamos los datos para este trabajo y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.